Caso real en Yucatán. La familia que nunca dormía. Yucatán, 1923. Bienvenido a este espacio, donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Capítulo 1. Yucatán y la familia Herrera. En el año de 1923, cuando México apenas comenzaba a estabilizarse después de una década de revolución que había devastado el país, matado a 1 millón de personas, destruido infraestructura y fracturado profundamente el tejido social, cuando diferentes facciones revolucionarias aún competían por poder bajo gobierno nominal de Álvaro Obregón, mientras caciques regionales mantenían control virtual sobre sus territorios. El estado de Yucatán existía en peculiar estado de semiautonomía, geográficamente aislado del resto de México por selvas impenetrables y culturalmente distinto debido a su población mayoritariamente maya y su economía basada en enequén, que había creado riqueza extraordinaria para pocos, mientras mantenía a mayoría en condiciones que diferían poco de esclavitud. Yucatán era península de piedra caliza plana, donde no existían ríos superficiales, donde agua dulce se encontraba solo en cenotes, pozos naturales formados por colapso de roca caliza que revelaban acuíferos subterráneos que los mayas antiguos habían considerado sagrados entradas al inframundo, y donde vegetación consistía principalmente en selva baja densa que durante siglos había ocultado ruinas de civilización maya que había florecido durante 1000 años antes de colapso misterioso en siglo IX. La geografía de Yucatán había determinado su historia de manera fundamental. Su aislamiento del resto de México había permitido que cultura maya persistiera más completamente que en otras regiones. Su falta de agua superficial había forzado desarrollo de tecnologías de irrigación sofisticadas. Y su clima, calor intenso y húmedo durante la mayor parte del año, con temporada de lluvias de junio a octubre, cuando precipitación caía en aguaceros torrenciales que inundaban tierra plana, había moldeado tanto arquitectura como ritmos de vida diaria. Para 1923, economía de Yucatán estaba dominada completamente por enequén, agave que producía fibra fuerte usada para hacer cuerdas, sacos y otros productos que demanda global había convertido en oro verde durante décadas previas. Plantaciones de enequén se extendían por cientos de kilómetros, filas interminables de plantas espinosas cultivadas en tierra roja característica de la península. El sistema de haciendas enequeneras había creado oligarquía poderosa de familias que controlaban tanto tierra como procesamiento de fibra. Estas familias vivían en opulencia extraordinaria en mansiones en Mérida, la capital, construidas en estilo neoclásico francés, con mármol importado de Italia y candelabros de cristal de Bohemia, mientras trabajadores mayas que cultivaban y procesaban enequén vivían en condiciones de servidumbre por deudas que los ataba efectivamente a haciendas. La revolución había afectado Yucatán menos violentamente que otras partes de México, pero había traído cambios significativos. Gobierno socialista de Felipe Carrillo Puerto, que había asumido poder en 1922
Implementaba reformas radicales: distribución de tierras a trabajadores mayas, educación en lengua maya, derechos para mujeres incluyendo divorcio. Cambios que oligarquía enequenera resistía con todo recurso disponible. Era período de tensión intensa entre fuerzas que buscaban transformación social y aquellas que defendían orden establecido. Y era en este contexto de cambio violento y resistencia igualmente violenta que familia Herrera experimentaría eventos que desafiarían explicación médica o racional. La familia Herrera vivía en Izamal, ciudad colonial a aproximadamente 70 kilómetros al este de Mérida, conocida por convento franciscano masivo construido sobre pirámide maya en siglo XVI y por sus edificios coloniales pintados uniformemente en amarillo ocre, que le daban apodo de Ciudad Amarilla. Izamal, en 1923, tenía población de aproximadamente 8.000 habitantes, mayoría maya hablando tanto maya como español, con minoría criolla y mestiza que controlaba comercio y propiedades. Era ciudad que vivía de agricultura, principalmente enequén, pero también maíz, frijoles, calabaza cultivados por métodos tradicionales mayas, y de artesanías, especialmente hamacas tejidas con técnica que databa de época prehispánica. Don Sebastián Herrera y May era hombre de 42 años, maestro de escuela primaria, educado en seminario aunque nunca había tomado órdenes sacerdotales, que enseñaba a niños mayas y mestizos en escuela pública operada por municipio. Era de ascendencia mixta, padre mestizo de León, Guanajuato, quien había llegado a Yucatán como joven buscando fortuna en Boom del Enequén. Madre maya de familia que había sido noble durante época prehispánica, pero que para finales del siglo XIX estaba empobrecida. Don Sebastián era hombre de estatura mediana, constitución delgada casi hasta fragilidad, rostro de rasgos que mostraban tanto herencia española como maya, ojos oscuros que miraban mundo con mezcla de inteligencia aguda y melancolía crónica. Tenía cabello negro recogido con brillantina según moda de época, vestía siempre formalmente a pesar de calor, pantalones de lino blanco, guayabera almidonada, zapatos de cuero que pulía obsesivamente. Era hombre de hábitos meticulosos, casi obsesivos. Mantenía diarios detallados, donde registraba no solo eventos diarios, sino también pensamientos, observaciones sobre estudiantes, reflexiones filosóficas sobre naturaleza de educación y progreso. Leía vorazmente literatura española, filosofía francesa, ciencia popular traducida, y era considerado en Izamal como hombre de letras, intelectual modesto pero respetado. Su esposa, doña Beatriz May Put, tenía 38 años. Era maya pura de familia de agricultores. Había recibido educación básica en escuela de monjas en Izamal, donde había aprendido español además de su lengua materna maya. Era mujer de belleza, que había sido notable en juventud. Rasgos delicados, característicos de mayas, estatura pequeña pero proporcionada. Cabello negro y abundante que llevaba recogido en trenza, pero que años de embarazos, trabajo doméstico y clima brutal habían envejecido prematuramente. Vestía como muchas mujeres mayas urbanas de época, huipil bordado sobre falda larga, rebozo para cubrir cabeza cuando salía, sin zapatos en casa, pero alpargatas cuando iba a mercado o iglesia. Hablaba español fluido, pero con acento maya, prefiriendo hablar maya cuando conversaba con familia extendida o en mercado. Era mujer de piedad profunda, devota de Virgen de Izamal, cuya imagen en convento franciscano era objeto de peregrinación regional. Rezaba rosario diariamente, asistía a misa cada domingo y días de festividad. Mantenía altar pequeño en casa con imágenes de santos y velas votivas que encendía por intenciones específicas. El matrimonio había producido 5 hijos durante 18 años.
El mayor, Sebastián Jr., tenía 17 años. Trabajaba como ayudante en tienda de abarrotes mientras estudiaba contabilidad por correspondencia, soñando con escape de vida limitada de Izamal. El segundo, Carlos, tenía 15 años, estudiante aplicado que padre esperaba enviar a Mérida para educación secundaria. La tercera, María Concepción, tenía 12 años. Ayudaba a madre con tareas domésticas mientras asistía a escuela primaria donde padre enseñaba. Los dos menores eran gemelos, José y Juan, de 8 años. Niños energéticos que padre intentaba disciplinar con severidad que reflejaba sus propias inseguridades. La familia vivía en casa modesta en calle lateral, a 2 cuadras de plaza principal de Izamal. Era estructura de un piso, construida en mampostería estucada y pintada en amarillo ocre obligatorio de ciudad, con techo de tejas rojas, piso de baldosas de barro, habitaciones organizadas alrededor de patio pequeño donde doña Beatriz cultivaba hierbas medicinales y plantas ornamentales. Había sala modesta con muebles sencillos donde familia recibía visitas ocasionales. Comedor donde comían juntos según insistencia de don Sebastián sobre mantener ritualidad familiar. 2 dormitorios, uno para padres, otro compartido por 5 hijos con hamacas, colgadas durante noche según costumbre maya. Cocina con fogón de leña donde doña Beatriz pasaba horas preparando comidas tradicionales. Y patio trasero pequeño con gallinero, área de lavado y letrina. Era vida de clase media baja modesta pero respetable. Don Sebastián ganaba salario suficiente como maestro para mantener familia sin lujos, pero sin privación extrema. Tenían comida suficiente, ropa adecuada y algún dinero ocasional para pequeños placeres como dulces para niños o tela nueva para que doña Beatriz cosiera vestidos para María Concepción. Pero había tensiones bajo superficie aparentemente tranquila de vida familiar. Don Sebastián sufría de insomnio crónico, pasando noches leyendo o escribiendo en sus diarios cuando no podía dormir. Tenía temperamento que oscilaba entre gentileza paternal y explosiones de furia sobre infracciones menores de hijos. Y había en él melancolía profunda, sensación de que vida que vivía era menos que lo que había esperado, que sus ambiciones intelectuales estaban siendo sofocadas por obligaciones de familia y limitaciones de vida en ciudad provincial. Doña Beatriz, por su parte, cargaba peso de trabajo doméstico constante, cocinar, limpiar, lavar, coser, cuidar niños, que dejaba poco tiempo para descanso. Y había en ella también ansiedad que atribuía a nervios, pero que manifestaba en preocupación constante sobre salud de hijos, sobre dinero, sobre futuro incierto en época de cambio político. Los hijos mostraban tensiones también. Sebastián Jr. resentía limitaciones económicas que impedían sus ambiciones. Carlos sentía presión de expectativas paternas. María Concepción era demasiado seria para niña de 12 años, asumiendo responsabilidades de adulto ayudando a madre, y gemelos, aunque superficialmente normales, peleaban constantemente con violencia que preocupaba a ambos padres. Era familia funcional, según estándares de época y lugar, pero familia con fisuras que bajo presión suficiente podrían fracturarse completamente. Y en junio de 1923, esa presión comenzaría a aplicarse de maneras que ninguno de ellos podría anticipar ni comprender completamente. Capítulo 2. Los primeros insomnios y el diario. El primer signo de que algo estaba cambiando en casa. Herrera vino en noche del 14 de junio de 1923, durante temporada de lluvias, cuando aguaceros torrenciales caían casi diariamente, cuando humedad era tan intensa que ropa nunca secaba completamente y moho crecía en paredes de cualquier casa con ventilación inadecuada. Don Sebastián, quien habitualmente tenía dificultad para dormir, aquella noche encontró sueño imposible.
No era insomnio usual que experimentaba frecuentemente, mente dando vueltas sobre preocupaciones diarias, incapacidad de calmar pensamientos suficientemente para dormirse. Era algo diferente, sensación de que no debía dormir, que dormir sería peligroso de alguna forma que no podía articular. Se levantó de hamaca aproximadamente a medianoche, fue a su escritorio en sala, encendió lámpara de queroseno y comenzó a escribir en diario que mantenía. Su entrada para aquella noche, preservada en archivos que eventualmente serían descubiertos, mostraba perturbación creciente. 14 de junio, 1923. Medianoche. No puedo dormir, pero no es insomnio familiar, es algo más. Sensación de que algo me observa. No hay nada visible, pero presencia es casi física. Como si ojos invisibles estuvieran fijos en mí, esperando que baje guardia, que cierre mis propios ojos. Beatriz duerme. Los niños duermen. Solo yo permanezco despierto. ¿Por qué? ¿Qué me mantiene vigilante? Hace momento escuché sonido en patio trasero, como pasos. Fui a investigar. No había nada, pero sensación de ser observado se intensificó. Debo ser racional. Probablemente es estrés. Trabajo ha sido difícil últimamente. Cambios políticos crean incertidumbre. Tal vez mi mente está procesando ansiedades de maneras extrañas, pero no puedo sacudir sensación de que algo está mal, algo en esta casa o cerca de esta casa, que no estaba antes. Durante días siguientes, don Sebastián continuó experimentando dificultad creciente para dormir y comenzó a notar que no estaba solo. Doña Beatriz mencionó casualmente que también había estado durmiendo mal, despertándose frecuentemente durante noche con sensación de incomodidad que no podía explicar. Y después los niños comenzaron a quejarse. María Concepción reportó pesadillas donde veía figuras de pie alrededor de su hamaca, mirándola silenciosamente. Los gemelos dijeron que escuchaban susurros durante noche, voces en maya que no podían entender completamente. Para finales de junio, toda familia estaba mostrando señales de privación de sueño, ojeras oscuras, irritabilidad aumentada, dificultad para concentrarse. Don Sebastián notaba que su enseñanza sufría. No podía mantener atención de estudiantes, olvidaba lecciones que había planeado, perdía paciencia con niños más fácilmente. En noche del 28 de junio, sucedió algo que transformó incomodidad vaga en terror específico. Don Sebastián estaba nuevamente despierto pasada medianoche cuando escuchó sonidos claramente, voces en patio trasero. No susurros ambiguos, sino conversación en maya, múltiples voces hablando en tono normal, como si grupo de personas estuviera reunido allí. Se levantó silenciosamente. Tomó machete que mantenía cerca para protección. Se acercó a puerta que daba a patio trasero. Voces continuaban, inconfundibles. Abrió puertas súbitamente, esperando confrontar intrusos. El patio estaba vacío, no había nadie. Pero voces no cesaron inmediatamente. Continuaron durante varios segundos después de que abrió puerta, gradualmente desvaneciendo como si hablantes estuvieran retirándose a distancia, aunque no había nadie visible retirándose. Don Sebastián inspeccionó patio completamente, revisó gallinero, gallinas estaban tranquilas, revisó área alrededor de letrina, nada. Revisó muro bajo que separaba su propiedad de propiedades vecinas. No había señal de intrusos trepando. Regresó adentro, su corazón latiendo violentamente, y fue entonces cuando notó que doña Beatriz estaba despierta en hamaca, mirándolo con ojos que mostraban miedo. ¿Las escuchaste?, preguntó ella en maya. Sí, ¿qué eran? No lo sé, pero no eran humanas, o si eran humanas, no eran vivas. Don Sebastián quiso descartarlo como superstición maya, producto de educación tradicional de su esposa, pero él mismo había escuchado voces. Eran reales en algún sentido, aunque no hubiera cuerpos físicos produciendo sonidos.
Durante julio, fenómenos se intensificaron. Cada noche, sin falla, voces eran escuchadas en patio trasero. Comenzaban aproximadamente a medianoche, continuaban durante horas, finalmente cesando justo antes del amanecer. Hablaban maya, conversaciones que don Sebastián y doña Beatriz ocasionalmente podían entender fragmentos de discusiones sobre cosechas, sobre rituales, sobre conflictos con españoles durante época colonial, y sensación de ser observados se volvió constante, no solo durante noche, sino durante día también. Cada miembro de familia reportaba sentir ojos invisibles siguiendo sus movimientos, sensación de presencia que nunca cesaba. El sueño se volvió casi imposible. Cuando alguien lograba dormir brevemente, era sueño ligero constantemente interrumpido por sensación de que algo se acercaba, que dormir más profundamente sería peligroso. Familia existía en estado de vigilia forzada, durmiendo tal vez 2 o 3 horas por noche, frecuentemente en fragmentos de minutos. Los efectos eran devastadores. Don Sebastián tuvo que tomar licencia de escuela, incapaz de funcionar como maestro. Los niños dejaron de asistir a clases. Doña Beatriz apenas podía realizar tareas domésticas básicas. La casa cayó en desorden, platos sin lavar acumulándose, ropa sucia amontonándose, comida siendo preparada negligentemente o no siendo preparada en absoluto. Y don Sebastián continuaba escribiendo en su diario, entradas volviéndose más frenéticas, más desesperadas. 15 de julio, 1923. 3 a.m. He perdido sentido de tiempo. No hemos dormido apropiadamente en semanas. Todos estamos desintegrándose. Los niños lloran constantemente. Beatriz reza sin cesar, pero oraciones no traen alivio. Las voces continúan cada noche. He intentado grabarlas. Compré fonógrafo de segunda mano pensando documentar fenómeno. Pero cuando reproduzco cilindros, solo hay silencio. Como si voces existieran solo para nuestros oídos, no para máquinas. He consultado con padre Eusebio. Vino a casa, roció agua bendita, rezó oraciones de exorcismo. Voces cesaron durante su visita, pero regresaron apenas se fue. ¿Estamos volviéndonos locos? ¿Es esto locura colectiva, familia entera compartiendo alucinación? Pero se siente tan real. Voces, presencia, sensación de ojos observando constantemente. Beatriz dice que debemos dejar casa, ir a vivir con su familia en pueblo. Pero, ¿y si seguimos lo que nos persigue? ¿Y si no es casa sino nosotros mismos quienes estamos malditos? Para agosto, familia Herrera estaba al borde de colapso completo. Y fue entonces cuando vecinos, preocupados por cambio dramático en familia que habían conocido durante años, alertaron a autoridades médicas. Capítulo 3. La intervención médica y las teorías. En segunda semana de agosto de 1923, doctor Manuel Cetina, médico que servía a Izamal y área circundante, fue contactado por vecinos de familia Herrera expresando preocupación sobre deterioro visible de familia. Doctor Cetina era hombre de 51 años, educado en medicina en Ciudad de México durante Porfiriato, que había establecido práctica en Izamal 15 años antes. Era médico competente según estándares de época, aunque limitado por conocimientos que aún no comprendían completamente muchas condiciones neurológicas y psiquiátricas. Visitó Casa Herrera en tarde del 12 de agosto. Lo que encontró lo alarmó profundamente. Familia completa mostraba señales severas de privación de sueño, ojeras profundas, piel pálida, temblor en manos, dificultad para concentrarse o mantener conversación coherente. Examinó a cada miembro de familia individualmente. Físicamente, no encontró enfermedad orgánica que explicara sus síntomas. Corazones, pulmones, sistemas digestivos, todo parecía funcionar normalmente. Pero el estado mental de todos mostraba deterioro alarmante.
Don Sebastián oscilaba entre articulación coherente de experiencias y momentos de confusión donde perdía hilo de pensamiento. Doña Beatriz mostraba ansiedad extrema, manos temblando constantemente, ojos moviéndose nerviosamente como si esperara ataque de dirección desconocida. Los niños estaban apáticos o histéricos alternativamente, ninguno comportándose apropiadamente para su edad. Doctor Cetina prescribió sedantes, bromuro de potasio mezclado con jarabe para hacerlo más palatable, instruyendo que cada miembro de familia tomara dosis antes de dormir para inducir sueño forzado que rompería ciclo de insomnio. Pero cuando regresó 3 días después, encontró que medicación había tenido efecto limitado. Familia reportaba que aunque sedantes los hacían sentir somnolientos, no podían realmente dormir. Sensación de ser observados permanecía, manteniéndolos en estado de vigilia tensa incluso cuando cuerpos estaban exhaustos. Doctor Cetina consultó con colegas en Mérida por telégrafo. Respuestas variaban. Doctor Alfonso Vales sugería que era caso de histeria colectiva, condición psicológica donde familia entera compartía alucinación debido a estrés y sugestión mutua. Recomendaba separación temporal de familia, enviando miembros a vivir con parientes diferentes para romper ciclo de reforzamiento mutuo de síntomas. Doctor Roberto Alcocer sugería posible envenenamiento. Tal vez agua de cenote estaba contaminada con sustancia que afectaba sistema nervioso, causando insomnio y alucinaciones. Recomendaba análisis de agua y cambio inmediato a fuente de agua diferente. Pero había también doctor Julio Patrón, quien había estudiado neurología en París y quien sugería algo más complejo, que familia podía estar experimentando forma rara de trastorno de sueño donde mecanismos normales de regulación de sueño habían sido interrumpidos, tal vez por combinación de estrés psicológico y factores ambientales no identificados. Doctor Cetina intentó implementar recomendaciones. Organizó para que agua de casa fuera analizada. Resultados mostraron agua limpia, sin contaminantes. Sugirió a don Sebastián que enviara a algunos niños a vivir temporalmente con parientes, pero cuando Sebastián Jr. fue enviado a vivir con tía en Mérida, reportó experimentar mismos síntomas allí, sugiriendo que el problema no estaba limitado a casa específica. Y durante todo esto, don Sebastián continuaba escribiendo en diario, documentando cada detalle de experiencia de familia. 22 de agosto, 1923. He perdido cuenta de días sin sueño apropiado, doctor. Cetina es buen hombre, pero está tan perplejo como nosotros. Sus medicinas no funcionan. Sus teorías no explican lo que experimentamos. Anoche vi algo por primera vez. No solo escuché voces, sino vi figura. Estaba en patio, visible a través de ventana. Figura de hombre maya, vestido de blanco como campesinos usan, de pie completamente inmóvil, mirando hacia casa. Llamé a Beatriz. Ella también lo vio. No estaba alucinando solo. Figura era visible a ambos. Salí a confrontarlo. Cuando abrí puerta, desapareció, pero no se movió. Simplemente dejó de existir en instante. ¿Qué somos testigos? Espíritus de muertos. Almas en pena de mayas que vivieron aquí antes que españoles construyeran esta ciudad sobre ruinas. Beatriz cree que hemos ofendido de alguna forma a espíritus del lugar, que necesitamos a Chemen, chamán maya, para realizar ceremonia de purificación. He resistido esto, siendo hombre educado que no debería creer en tales cosas. Pero desesperación me hace considerar opciones que habría rechazado semanas atrás. En septiembre, don Sebastián consultó con don Jacinto Chan, H-men respetado de pueblo cercano. Don Jacinto era hombre de 70 años, guardián de conocimientos tradicionales mayas sobre medicina, ritual y relación apropiada entre vivos y muertos. Vino a casa Herrera,
Realizó diagnóstico según tradición maya. No examinó cuerpos, sino preguntó sobre sueños, sobre sensaciones, sobre relación de familia con tierra y con ancestros. Y después pronunció juicio que aterrorizó a familia. «Esta tierra recuerda», dijo en maya que doña Beatriz tradujo para don Sebastián. «Recuerda lo que fue hecho aquí durante conquista. Recuerda sangre derramada, vidas tomadas, sacrilego cometido contra lugares sagrados. Y los que murieron aquí nunca fueron apropiadamente despedidos. Sus espíritus permanecen atrapados entre mundos, observando a vivos con envidia y furia. Ustedes no causaron esto, pero viven en lugar donde velo entre mundos es delgado. Y por razones que no comprendo completamente, espíritus han decidido hacerse conocer a ustedes. No les permitirán descanso, porque ellos mismos no tienen descanso». Realizó ceremonia, quemando copal, rezando en maya antiguo, enterrando ofrendas en esquinas de propiedad. Y por 2 noches hubo alivio. Familia durmió por primera vez en meses, sueño profundo y reparador. Pero en tercera noche, voces regresaron, y esta vez traían algo más: visiones. El gran capítulo final, el colapso y el abandono. Durante últimas semanas de septiembre y primeras de octubre de 1923, condición de familia Herrera se deterioró más allá de punto donde podían funcionar como unidad familiar. Y manifestaciones que experimentaban se volvieron no solo auditivas, sino visuales, táctiles, omnipresentes. Cada miembro de familia comenzó a ver figuras, no solo ocasionalmente, sino constantemente. Figuras mayas vestidas en ropa tradicional, de pie en esquinas de habitaciones, en umbrales, en patio, siempre observando, nunca hablando directamente, pero presencia siendo inconfundible. Y figuras comenzaron a tocar. Don Sebastián reportó sentir manos invisibles en sus hombros cuando intentaba leer. Doña Beatriz sintió algo jalando su cabello mientras cocinaba. Los niños gritaban cuando algo los tocaba durante intentos de dormir. El sueño se volvió absolutamente imposible. Incluso con sedantes más fuertes que doctor Cetina prescribía con reluctancia creciente, familia no podía dormir más que minutos antes de ser despertada por sensación de peligro inmediato, de ataque inminente. Las entradas de diario de don Sebastián de este periodo mostraban desintegración de su capacidad mental. 28 de septiembre, no sé qué hora es, días se mezclan. Ellos están en todas partes ahora. Los veo cuando cierro ojos, los veo cuando los abro. No hay escape, no hay descanso. Beatriz habla con ellos. Mantiene conversaciones en maya con aire vacío. Dice que le están contando historias de cuando estaban vivos, historias de conquista, de epidemias que mataron a tantos, de ser forzados a construir iglesias sobre templos sagrados. Los niños están peor. María Concepción no habla ya, solo mira con ojos vacíos. Los gemelos pelean violentamente sobre cosas que solo ellos pueden ver. Carlos intenta huir de casa repetidamente. Sebastián Jr. no come, convencido que comida está envenenada por espíritus. He intentado todo: medicina, religión, tradiciones mayas, nada funciona. Estamos siendo consumidos por algo que no podemos combatir ni comprender. Doctor Cetina sugiere institución para enfermos mentales en Mérida. Dice que necesitamos cuidado que no puede proporcionar en Izamal. Pero ¿cómo puedo permitir que familia sea institucionalizada? ¿Somos locos o somos víctimas de algo que medicina moderna no reconoce? En primeros días de octubre, 2 eventos forzaron crisis final. Primero, María Concepción colapsó. Simplemente dejó de funcionar completamente. No hablaba, no comía, no respondía a estímulos. Doctor Cetina la examinó. Encontró que físicamente estaba saludable, pero mentalmente estaba en estado catatónico completo.
Fue llevada urgentemente a hospital en Mérida, donde neurólogos la examinaron sin encontrar causa orgánica para su condición. Segundo, don Sebastián tuvo episodio psicótico donde atacó algo que solo él podía ver, destruyendo muebles de sala, hiriendo su propia mano al golpear pared. Doctor Cetina lo sedó fuertemente, pero cuando sedación pasó, don Sebastián estaba cambiado. Más calmado pero también más distante, como si parte de su mente se hubiera retirado al lugar donde no podía ser alcanzado. Autoridades municipales, consultando con doctor Cetina, decidieron que familia necesitaba ser separada por su propia seguridad. Los niños fueron enviados a vivir con parientes en diferentes pueblos. Don Sebastián fue hospitalizado en institución psiquiátrica en Mérida. Doña Beatriz fue enviada a vivir con su madre en pueblo rural. La casa en Izamal fue cerrada, sellada por orden municipal, y allí permaneció vacía durante meses mientras autoridades decidían qué hacer. Doctor Cetina escribió reporte extenso del caso para autoridades médicas estatales. Su reporte, preservado en archivos de Secretaría de Salud de Yucatán, documentaba síntomas, pero admitía francamente perplejidad sobre causa. He tratado muchos casos de insomnio, ansiedad, histeria colectiva durante mi carrera, pero nunca he visto caso donde familia entera desarrollara síntomas tan severos y persistentes sin causa orgánica identificable. He considerado múltiples explicaciones: contaminación ambiental, descartada por análisis; enfermedad infecciosa afectando sistema nervioso, descartada por falta de otros síntomas; intoxicación alimentaria crónica, descartada por persistencia de síntomas incluso con cambio de dieta; factores psicológicos, probable pero insuficiente para explicar severidad y consistencia de síntomas. Familia Herrera insiste que fueron atormentados por presencias sobrenaturales. Como médico entrenado en ciencia, debo ser escéptico de tales afirmaciones, pero tampoco puedo proporcionar explicación satisfactoria que se ajuste completamente a hechos observados. Lo que es indiscutible es que familia sufrió deterioro mental severo durante periodo de 3 meses, culminando en colapso completo de funcionamiento familiar, y que recuperación, si ocurre, será largo y difícil proceso. En meses siguientes, miembros de familia mostraron diferentes trayectorias de recuperación. María Concepción permaneció en hospital durante 6 meses, eventualmente recuperando capacidad de hablar y funcionar, pero permaneciendo frágil psicológicamente por resto de su vida. Los niños menores, removidos de situación, gradualmente mejoraron. Sebastián Jr. eventualmente pudo retomar estudios. Carlos regresó a escuela. Los gemelos, siendo más jóvenes, parecían recuperarse más completamente, aunque mantenían miedos nocturnos durante años. Doña Beatriz vivió con su madre, eventualmente recuperando funcionamiento básico, pero nunca regresando completamente a su personalidad anterior. Se volvió más devota religiosamente, pasando horas rezando por almas que creía habían atormentado a su familia. Don Sebastián pasó resto de su vida en institución. Nunca recuperó completamente. Vivía en estado de calma medicada, escribiendo ocasionalmente en cuadernos que institución le permitía tener. Murió en 1931, 8 años después del inicio de sus síntomas, certificado de muerte listando causa como demencia precoz. Sus diarios, recuperados después de su muerte, fueron preservados por Sebastián Jr., quien eventualmente los donó a Universidad de Yucatán, donde permanecen en archivos especiales, consultables por investigadores. La casa en Izamal fue eventualmente vendida a nueva familia en 1925. Nuevos ocupantes no reportaron experiencias inusuales. Vivieron allí durante décadas sin incidente. En 1985
investigador de folclore yucateco, Dr. Alfonso Villa Rojas, estudió caso como ejemplo de cómo creencias tradicionales mayas sobre espíritus y mundo sobrenatural podían manifestarse en experiencias psicológicas reales. Su análisis sugería que familia Herrera, viviendo en época de cambio social intenso, con tensiones entre identidad maya y española, entre tradición y modernidad, entre pobreza y aspiraciones de clase media, había experimentado crisis psicológica que se expresó a través del lenguaje cultural disponible, creencias sobre espíritus, sobre tierra recordando trauma, sobre muertos que no descansan. Pero análisis académico, por sofisticado que fuera, no capturaba completamente terror que familia había experimentado. Realidad vivida de 3 meses de vigilia forzada, de presencias que todos habían percibido, de deterioro que había destruido unidad familiar permanentemente. Hoy, casa en Izamal aún existe, habitada por familia que no conoce historia de familia Herrera, calle ha sido renombrada, numeración de casas cambiada. Y pocos en Izamal recuerdan caso que hace más de siglo aterrorizó familia y que desafió explicación médica de época. Pero diarios de don Sebastián permanecen testimonio de experiencia que fue real para quienes la vivieron, sin importar cómo sea categorizada por medicina o antropología. Y plantean preguntas que no tienen respuestas fáciles, que causa que familia entera experimente fenómenos idénticos. ¿Puede trauma histórico del lugar manifestarse de formas que afectan a vivos? ¿Existen estados de conciencia donde frontera entre percepción y alucinación se vuelve irrelevante porque experiencia subjetiva es lo único que importa? La familia que nunca dormía finalmente encontró descanso, pero solo a través de separación, sedación, institucionalización y secretos de lo que realmente experimentaron durante aquellos 3 meses terribles permanecen enterrados con don Sebastián, accesibles solo a través de páginas de diario que documentan descenso gradual a insomnio que no podía ser curado, a vigilia que no podía ser rota, a presencias que nunca fueron completamente explicadas. Si te gustó esta historia y no quieres perderte los secretos que aún guardan los estados de la República, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Cada episodio te llevará más profundo en los misterios olvidados de México, donde familias enteras son consumidas por vigilias forzadas, donde tierra recuerda traumas que nunca fueron sanados y donde sueño, ese estado básico de existencia humana, a veces es negado por fuerzas que medicina moderna aún no comprende completamente.